Hola a todos, me he dado cuenta que muchos de los vídeos en los que mi canal ha empezado a ganar seguidores son por el tema de tutoriales y software que estuve haciendo durante la pandemia y demás, y diferentes tutoriales que está haciendo sobre Revit, alguno de Photoshop y AutoCAD y demás. Lo que me da cuenta es que me gustaría crear un vídeo para explicar a aquellas personas o incluso profesionales que ya están avanzados en su carrera, que no saben muy bien cómo guiarse por el mundo de qué programas utilizar a la hora del día a día de un arquitecto o un estudiante que quiere empezar su carrera, o una persona que estudia arquitectura de interiores, decoración, delineación. Al haber tantísimos programas, a lo mejor no saben por dónde, cuál elegir o qué tipo de software dedicar su tiempo para poder aprender. Y por eso os he querido hacer un pequeño vídeo muy rápido para explicaros pues, los diferentes tipos de programas que hay y cuáles podéis aprender o cuáles, en mi opinión, merecen la pena que les dediquéis tiempo para poder aprender. Tenéis los más básicos, que va a ser los programas de delineación, que va a ser pues, la versión digital de dibujar un dibujo técnico. Ya tenéis programas de pago que muchos de ellos funcionan con suscripciones, algunos con... AutoCAD tiene un programa que es una delineación en 2 dimensiones y ese simplemente os va a servir pues eso, para dibujar en 2 dimensiones. Es el más sencillo de aprender, un poco más el intuitivo. Hay que dedicarle un poquito de tiempo. Os puedo hacer un cursito muy express de cómo aprender en 30 minutos. Y con ese pues es el programa más básico que vais a poder empezar y en el que os van a pedir en cualquier oferta de empleo o cualquier trabajo, pues al ser el más básico y el más esencial, porque pues podemos utilizar programas de BIM como puede ser Revit o Archicad o lo que sea, pero siempre vamos a necesitar al final conocer un programa de delineación como puede ser AutoCAD. Hay otras versiones que son gratuitas. Yo siempre en este pequeño vídeo os voy a hacer versiones de pago y versiones gratuitas. De AutoCAD pues tenéis luego otros programas que os pondré en una lista, que son, creo que se llama FreeCAD o algo así, que son versiones similares, que son de 2D, delineación en 2 dimensiones, en las que son similar a AutoCAD, pero son gratuitas. Eso, si trabajáis por una empresa, lo más seguro es que tengan AutoCAD, porque la suscripción anual es muy asequible y les merece la pena para poder tener una herramienta de trabajo y no tener que depender de programas que a lo mejor no están tan optimizados o que no son de uso tan común. 2 dimensiones y luego podemos pasar a 3 dimensiones. Aquí tenemos muchísimos programas, algunos de ellos gratuitos, otros de pago, y va a depender un poco de en qué mundos os mováis, si va a ser más enfocado a las infografías o va a ser más pues, al crear modelos simplemente para poder trabajar. Tenéis programas, por ejemplo, como SketchUp, Rhinoceros, 3D Max. Yo, en mi opinión, los programas que recomendaría, si estáis empezando desde cero y no os queréis complicar mucho y queréis hacer simplemente modelos en 3 dimensiones para poder mostrar a un cliente o para poder trabajar, el programa que yo recomendaría sería SketchUp. Tiene una versión gratuita, luego tiene una versión Pro, pero tienes la versión gratuita que es más que suficiente, y con ella puedes hacer el 95% de un 3D. Puedes modelar, súper intuitivo, no hace falta hacer un tutorial muy grande ni demás. Sí, lo mismo, puedo hacer un tutorial si lo necesitáis, pero es un programa muy intuitivo porque simplemente es dibujar cuadrados, ir extruyendo y a partir de eso ir pintando materiales, y con eso es suficiente. Le podéis añadir luego unos plugins para poder hacer un render si es necesario, pero este programa es gratuito, lo recomiendo completamente y es el que empecé utilizando yo. Yo en la carrera empecé utilizando AutoCAD y SketchUp, y luego ya, pues a medida que iba teniendo otras necesidades para poder hacer mis proyectos, pues fui avanzando. Tener programas, por ejemplo, como Rhinoceros, que la gran ventaja que va a tener es que vais a poder hacer unas geometrías muchísimo más complejas. Yo esto lo aprendí pues si vais a necesitar hacer, por ejemplo, unos pabellones con una geometría o unas cubiertas de un polideportivo o proyectos así más experimentales, a lo mejor que tiene pues diseños paramétricos, elementos así más complejos. Entonces ya sí que os recomendaría que aprendierais programa más complejo como podría ser Rhinoceros. Yo preferí aprender Rhinoceros que aprender, por ejemplo, 3D Max. Personalmente no lo recomiendo a nadie. Alguna vez me han preguntado. Yo normalmente no lo recomiendo porque es un programa más pensado para el modelado de videojuegos y cosas así,
que es menos intuitivo. Al ser de Autodesk es como si fuese un AutoCAD, que es muy poco intuitivo y es un poco más complejo para poder dibujar y demás. Si vais a modelar edificios como puede ser unifamiliares y demás, SketchUp. Si queréis algo hacer mucho más complejo, yo os recomendaría Rhinoceros. Luego hay otro salto que es los programas BIM, que son de modelado de información, en los que vosotros, aparte de modelar en esas 3 dimensiones, a los objetos que estéis modelando les vais a dar información, y luego esa información que os va a poder devolver va a ser, pues, por ejemplo, unas mediciones, os va a poder devolver planos cuando vosotros estáis modelando en 3 dimensiones. Tenéis diferentes programas, la mayoría de ellos son de pago. Los principales son, pues, Revit y Archicad. Los 2 programas yo personalmente prefiero, y ya veréis los vídeos que he estado colgando, los tutoriales que he estado colgando en el canal, son dedicados a Revit, porque está más extendido en Norteamérica y en Europa y es el más utilizado, y para mí es un poco más el que aprendí a trabajar por las empresas con las que estaba trabajando, y el día a día es el que más, pues, si alguna vez me piden alguna consultoría para hacer, pues, una implantación BIM o para hacer familias o para hacer tutorías o lo que sea, siempre me piden, pues, Revit. Si queréis explorar la otra opción de Archicad, yo por ejemplo no lo he utilizado nunca, no os puedo dar personalmente mi opinión de cómo es el uso del día a día, pero sí que, pues, es otra opción viable. Otro programa que es gratuito, que es de BIM, que se está empezando y que tiene mucho potencial, es Cipe Arquitectura. Cipe Arquitectura es lo mismo que Revit, lo único, pues, que está en unos inicios y aún está evolucionando. Está, pues, en sus primeras versiones y no está tan maduro como podría ser Revit. El problema de Revit es que tiene una licencia, que es normalmente una suscripción anual, que es bastante costosa. Si no, en el momento profesional que os encontréis o de estudiante, normalmente si sois estudiantes, Autodesk os ofrece una licencia de estudiante que es gratuita. La pedís a través de vuestro correo electrónico de vuestra universidad y ya con eso conseguís una licencia. Si no, pues podéis optar por versiones de software gratuito. Primero hemos empezado con los programas de delineación y ahora pasaríamos, por ejemplo, a otros programas de más presentación. Tenemos, por un lado, primero los motores de render. Normalmente tenemos un programa que es para hacer la geometría en 3 dimensiones. Hemos visto que tenemos SketchUp o 3D Max o Rhinoceros o incluso Revit, y esos modelos los tenemos en 3 dimensiones, pero ahora tenemos que aplicar un motor de render que lo que nos va a servir es, pues, aplicar luces, materiales, que va a renderizar esa imagen, y nosotros podemos obtener tanto imágenes como vídeos. Podemos hacer una panorámica, un vídeo, un tour. Hay algunos programas en los que incluso podemos conectar unas gafas de realidad virtual y podemos hacer un paseo a través de nuestro proyecto viéndolo no con una geometría y sin sombras ni luces, sino como si fuese una realidad virtual. Por eso aquí también hay muchísimos programas. Los más usados, hasta los más conocidos, siempre han sido V-Ray. Yo personalmente lo utilicé un poquito, no me gustó, es una interfaz muy compleja, no me llegó a encajar. Estuve durante muchos años utilizando Maxwell Render. El problema es que Maxwell Render ha dejado de ofrecer apoyo o de ofrecer un vínculo con Revit, con lo cual ya no van a... Si utilizáis, por ejemplo, otros programas como Maya o SketchUp o lo que sea, sí que podéis utilizar Maxwell Render. Hace unos resultados muy interesantes, muy chulos, muy realistas, pero el problema es que ya no ofrece soporte para el plugin con Revit, y a mí no me interesa tener que exportar desde un programa a la versión estudio de ese motor de render para poder sacar el render, porque normalmente el problema es que si tienes que hacer eso, haces cambios, tienes que añadirlo, o sea, tienes tu modelo en 3 dimensiones, exportas, le añades los materiales y las luces, haces el render, pero si luego tienes que hacer una modificación, tienes que volver aquí, hacer esos cambios, volver a exportar y volver a añadir luces o materiales. Por eso siempre yo me interesa utilizar un plugin que esté dentro de mi modelador de 3 dimensiones, ya sea SketchUp o sea Revit, y así poder con un botón configurar todo y a medida que voy modificando el proyecto ir sacando las diferentes renders. Actualmente el que está utilizando últimamente y el que más
me ha fascinado y me parece mucho más útil es Enscape, que es un programa que todos los links de los programas los pondré abajo. Pero con Enscape la ventaja que tiene es que es un programa que utiliza nuestra tarjeta gráfica en vez de la CPU y está integrado directamente en Revit, con lo cual yo puedo estar modelando en mi proyecto y con un botón le doy y automáticamente me saca un render y puede tardar en hacer el render segundos, no llega a un minuto. Luego tenemos otros programas que ya son más específicos de tratamiento de imagen, como puede ser pues el paquete de Adobe o Affinity Designer. Los dos son de pago, pero básicamente vienen a ser lo mismo. Tenemos primero un programa que es el conocido siempre de Photoshop, que es el de tratamiento de imagen, y este nos va a servir pues para una vez que hemos hecho nuestras imágenes de render, podamos retocarlo y podamos pues añadir texturas, añadir materiales, poner personas, etcétera. Tenemos por un lado Adobe y por otro tenemos Affinity. Yo personalmente prefiero Affinity porque tiene una versión de un único pago en la que vosotros compráis la licencia, es bastante asequible, no me acuerdo si lo compré en promoción, pero es en torno a los 60 euros o 90 euros por licencia, y una vez la compras ya la tienes de por vida. No es como por ejemplo el paquete de Adobe, que claro, es un poco más asequible, pero es un pago mensual o anual y es de por vida y nunca tienes ese software para ti, siempre te están pues sacando pues ese poquito de dinero al mes o al año. Primero, en los dos tipos de programas tenemos por un lado Photoshop, que es el de tratamiento de imagen, y su correspondiente en Affinity, que es Affinity Photo. Y los dos es exactamente el mismo programa, nos sirve para hacer clonar texturas, pues para insertar ciertos elementos, para tratar y mejorar pues a lo mejor lo que podrían ser las sombras, el contraste, el tono del color, etc. Está dedicado a lo que son imágenes de píxeles. Luego tenemos por otro lado lo que son tratamiento de vectores, que nos va a servir sobre todo pues si tenemos planos. Una vez exportamos desde nuestro programa de 2D, 3D BIM, nosotros vamos a exportar planos en vector, con lo cual podemos aumentar o disminuir el tamaño y siempre se verá la línea nítida en contraste con lo que sería por ejemplo un píxel. Si tenéis una imagen de píxel y la agrandáis muchísimo y hacéis muchísimo zoom, empezaréis a ver los pequeños píxeles. Pues con un vector no pasa lo mismo. Pues tenemos tratamientos de vector con un programa con Adobe y con Affinity. Con Adobe tenemos con Illustrator y con Affinity tenemos Affinity Designer, y con esos dos programas pues vamos a poder los vamos a utilizar pues si queremos añadirle o retocar un poco gráficamente esos planos y darles a lo mejor añadir una textura, pero que siga manteniéndose el vector y no transformarlo en píxel. O lo queremos utilizar para hacer, por ejemplo, temas de logotipos, por si queremos hacer nuestro propio logotipo o para otra empresa, o hacer algo de un paquete gráfico para una presentación, algo que tengamos que hacer con vectores, pues tenemos estos programas. Otra opción para cuando estéis haciendo vuestro portfolio, para presentar o incluso para hacer paneles. Yo lo he utilizado mucho para hacer paneles de concursos. Cuando tengo mis diferentes planos, utilizo programas como puede ser, en Adobe tenéis InDesign y en Affinity tenéis Publisher. Es lo mismo, y lo que sirve es para poder componer una lámina o un libro, un folleto, un portfolio, lo que sea, y la gran ventaja que tiene a hacerlo, por ejemplo, con Illustrator o con Photoshop es que es muy ligero, con lo cual vosotros vais a tener vuestros archivos de referencia, vais a tener vuestros planos, vuestros renders, los textos, y los vais a ir componiendo en la lámina y podéis ir retocándolo, subiéndolo y bajando y colocando las diferentes opciones y haciendo pues máscaras de los diferentes elementos y componer vuestro libro, vuestro folleto o vuestro panel, y va a ser muy ágil comparado con hacerlo, por ejemplo, con Photoshop o con Illustrator. Por muy lento, va a pesar mucho, va a ser muy difícil de utilizar. Por eso yo siempre lo recomiendo utilizar tanto como Adobe InDesign como Affinity Publisher, para utilizarlo pues si queréis maquetar vuestros
vuestros paneles para un concurso, si queréis utilizar para hacer un libro o una revista o una publicación o por ejemplo un portfolio. Allá de la arquitectura tenéis pues otros programas que, para poder pues editar vídeos. Si por ejemplo vais a hacer un vídeo de vuestro proyecto o de algo que habéis hecho, de una maqueta o algo así, pues siempre podéis editar vídeos y tenéis también muchísimos programas. Hay programas de pago como son Premiere, que lo mismo, tiene una suscripción y tal, es muy utilizado, pero hay otro que yo es el que utilizo, que es gratuito y es increíble, aunque fuese de pago, lo seguiré utilizando porque es muy rápido, muy intuitivo, me da un muy buen resultado, que es DaVinci Resolve. Es un programa gratuito, súper intuitivo, muy bueno, muy rápido para renderizar y para editar y de todo, y me encanta cómo está organizado y cómo se utiliza. Es el programa que utilizo yo para hacer mis vídeos. Luego podéis, pues hay infinidad más programas, me parece que tiene Adobe Spark y luego tenéis editores sencillos que vienen directamente con Windows, pero yo en mi opinión lo recomendaría es eso. Así que un poco para resumir, tenemos pues diferentes tipos de programas para diferentes tipos de, como cualquier herramienta para diferentes momentos, y yo os recomendaría, por ejemplo, en resumen, si queréis utilizar para 2D solo en delineación, os recomendaría utilizar AutoCAD. Es el más utilizado, el más universal y es el más completo. Luego, si queréis utilizar algo simplemente para hacer en 3 dimensiones, SketchUp. Es gratuito, muy sencillo y muy útil y muy fácil de utilizar. Luego, si queréis utilizar un modelador BIM, allá un poco más la preferencia. En la mayoría de los casos son de pago, pero en este caso os recomiendo utilizar Revit, porque es el Autodesk Revit, es el más utilizado también y es con el que me he habituado a trabajar y para mí es el que más merece la pena. Y luego, tratamiento de imagen, podéis ir tanto por Adobe como por Affinity. Yo he empezado a utilizar Affinity y estoy muy contento, las herramientas son exactamente las mismas, lo único pues eso, pues que tengo la licencia de una ya de por vida y la otra pues es un pago continuo, pero funcionan igual, son exactamente igual una que otra, y así que yo me he decantado por Affinity y todos los programas de Affinity, y para editar imagen o vídeo DaVinci Resolve. Así que espero que os haya gustado y os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que en los comentarios podéis preguntarme lo que sea, o puedo hacer tutoriales o vídeos sobre algún programa más en particular si os surge la necesidad.